Hola y bienvenidas, yo soy Laura de Proyecto Chicago, un canal dedicado a visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la cultura y el arte. Esta semana hemos querido dedicarla a las autoras que cambiaron la historia de Ucrania. Y antes de empezar quería contaros que hace unos días la fotógrafa ucraniana Irina Tsvila murió en la batalla de Kiev, durante un asalto blindado de militares rusos. Ella y su marido se habían ofrecido para luchar en la guerra ruso-ucraniana y dejaron huérfanos a 5 hijos. Así que este vídeo está dedicado a ella y a su familia. Y dicho esto, hoy vengo a hablaros de la precursora del feminismo en Ucrania, la escritora Natalia Kobrinska. Natalia nació en Ucrania, en la región de Sniatin, en 1855. Fue la mayor de 5 hermanos y creció en una familia religiosa muy tradicional. Por parte de padre, Iván Ozarkevich venía de una saga de intelectuales muy importantes. De hecho, tanto su abuelo como su padre eran sacerdotes de la Iglesia greco-católica ucraniana y fueron grandes pilares en cuanto al desarrollo de la literatura ucraniana, tanto escribiendo como traduciendo. Y por parte de madre, Teofilia Okunevska, descubrí que son de la misma familia que Sofía Okunevska, la primera doctora ucraniana de la historia. No creo que hablemos nunca de ella en este canal porque no tiene mucho que ver con el arte o la literatura, pero me ha parecido un detalle curioso para comentar. El hecho de que fuera una familia muy religiosa en este caso fue algo positivo. Básicamente porque tanto Iván como Teofilia eran personas muy cultas y la educación de sus hijos era su absoluta prioridad. Y gracias a eso Natalia pudo estudiar. Pensad que en esa época las mujeres no tenían derecho a estudiar más allá de la educación elemental, lo que ahora sería quinto o sexto de primaria. A partir de ahí, las chicas de familias pobres tenían que empezar a trabajar o a buscarse un marido y las que se lo podían permitir empezaban a estudiar en casa. En este caso, Iván fue un gran profesor para su hija. Le enseñó alemán, francés, polaco y ruso, aparte del ucraniano que ya hablaba de antemano. Y además sus hermanos le traían libros y novelas para que Natalia pudiera seguir leyendo y seguir aprendiendo. En 1871, con 16 años, se casó con su alma gemela Theophil Kobrinsky. Era un seminarista, o sea que también estaba estudiando para ser sacerdote, como su padre y su abuelo, pero era un músico súper talentoso y un amante del folclore ucraniano. Aparte, la guinda del pastel es que él era un hombre abiertamente feminista, y cuando Natalia decidió dedicarse profesionalmente a ser escritora, Theophil la apoyó al 100%. De hecho, para que veáis el nivel, decidieron renunciar a tener una familia para dedicar toda su vida a la lucha feminista. En 1871, en Ucrania, en el Imperio Austrohúngaro. Pero ya sabéis que en este canal, si todo empieza a ponerse demasiado bonito, es porque se acerca la tormenta. Así que desgraciadamente, 6 años después de su boda, y con 1000 planes de futuro, Theophil murió. Y Natalia, sin ningún sustento económico para poder mantenerse, tuvo que volver a la casa familiar. Para ese entonces su padre había conseguido un puesto en el Parlamento austríaco, así que cuando este tuvo que viajar a Viena, ella decidió acompañarle y así conoció a Iván Franko. No sé si sabréis quién es, pero Franko está considerado uno de los intelectuales más importantes de la historia de Ucrania. Fue político, activista, escritor, traductor, periodista, historiador, o sea, la persona más influyente de su época. Y se lo considera uno de los padres de la nación política ucraniana. Él, igual que Theophil, era un hombre abiertamente feminista, y cuando leyó la obra de Natalia y se dio cuenta que tenía mucho talento, las ideas muy claras y la cabeza muy bien moblada, la convenció para convertirse en la líder de un movimiento feminista que se estaba gestando en la sociedad. Al principio, Natalia comunicaba todo su discurso a través de artículos periodísticos. Pero cuando publicó su primera obra, El espíritu del tiempo, un cuento feminista que tuvo muchísimo éxito, se dio cuenta que le sería mucho más fácil llegar a las mujeres a través de la literatura. Al fin y al cabo, recordad que las mujeres no tenían derecho a estudiar más allá de la educación más básica. Así que, por lógica, era mucho más fácil llegar a ellas a través de textos que estaban pensados para entretener que a través de ensayos políticos. De la misma forma, seguramente su discurso parecía mucho menos agresivo contado a modo de fábula y así podía llegar a muchas más personas sin entrar demasiado en política. Por lo que en 1884, Natalia decidió fundar la Asociación de Mujeres Ucranianas, un espacio dedicado a educar a las mujeres a través de la lectura de cuentos y novelas, y donde se creaban debates abiertos sobre los derechos de la mujer. Ella opinaba que si las mujeres se unían en organizaciones, aunque fueran pequeñas, podrían mejorar muchísimo su calidad de vida. Primero, porque el apoyo entre ellas podría serles muy útil, y segundo, porque, como ya sabéis, el cambio empieza en las pequeñas cosas. Así que si estas mujeres se formaban, seguramente en sus casas, permitirían menos conductas machistas y educarían a sus hijos con ideas más progresistas. En 1890 encabezó una delegación de mujeres que le pidieron al Ministerio de Educación que las mujeres pudieran matricularse a la universidad, propuesta que fue muy mal recibida y se consideró un ataque a la santidad de la familia.
Porque claro, mujeres estudiando y qué será lo próximo, dejar que voten. Así que dada la respuesta, un año más tarde organizó una conferencia de mujeres donde se pedía que empezaran a crear institutos para niñas. Pero eso tampoco llegó a nada. Pasó exactamente lo mismo con su defensa del sufragio universal. Poco después decidió abrir su propia editorial. La primera editorial de mujeres ucranianas llamada La Primera Corona, con la que publicó un almanaque con obras de prácticamente todas las autoras ucranianas de su época, escritoras, poetas y periodistas, llamado Nasha Doila o Nuestro Destino. A través de esta publicación lograron atraer a las voces femeninas más importantes del país, como Deniprova Chaika, Anna Pavlik o Lesia Ukrainka, la escritora de la que os hablaré en el próximo vídeo. Y dicho así, parece que si Natalia pudo abrir esa editorial y seguir con su lucha es porque estaba recibiendo mucho apoyo de la sociedad, pero para nada. Aquí es donde se conecta nuestra protagonista de hoy con la siguiente. Natalia no tenía apoyo ni entre los progresistas, porque se pasaba de feminista y no apoyaba muchas de sus políticas, ni entre los conservadores, porque sus ideas tampoco se acercaban a las de la Iglesia. Por otra parte, con el paso de los años, sus ideas eran tan revolucionarias que la mayoría de las mujeres tampoco se sentían identificadas con su discurso. A todo esto, sumarle que nunca volvió a casarse, así que tampoco tenía un marido que le proporcionara cierta estabilidad. Y en medio de este torbellino, donde Natalia cada vez tenía las cosas más claras y la sociedad cada vez entendía menos su discurso, apareció Olena Filka. Olena era una poeta muy respetada, también feminista, pero con una vida mucho más recatada. Estaba casada y tenía 7 hijos, por lo que no tenía mucho tiempo para apoyar a la causa, pero sí dinero. Así que cuando conoció a Natalia y se dio cuenta que sus ideas iban muy por delante que la de sus contemporáneos, decidió apoyarla económicamente y durante años realizó donaciones privadas y financió todos sus proyectos. ¿Y qué tiene eso que ver con Lesia Ukrainka, os preguntaréis? Porque os he dicho que es nuestra siguiente protagonista y aún no la he nombrado. Bueno, es porque Olena era la madre de Lesia. Y gracias a ella, estas dos mujeres se conocieron y se inspiraron mutuamente. En los últimos años de su vida pública, Natalia se dedicó a luchar por los derechos de las mujeres de clase media y baja. Las instaba a leer y a formarse, y trató de montar guarderías y cocinas comunales para que las campesinas pudieran tener una vida fuera de sus casas. Finalmente, Natalia murió en 1920 en su pueblo natal y completamente sola. Bueno, como siempre. Sí. Como suele pasar cuando hablamos de autoras del siglo XIX, a no ser que fueran figuras súper conocidas, cuesta muchísimo encontrar información tanto de su vida como de su obra. Así que desgraciadamente no puedo hablaros más de sus novelas ni de sus cuentos y tampoco puedo recomendaros nada porque es que no hay nada traducido ni al español ni al inglés. Pero al menos hemos hablado de ella, hemos recordado su nombre y 200 años más tarde seguimos apreciando su labor. Y en este caso en especial, que Natalia sacrificara tener una familia que le hubiera dado una vida mucho más tranquila y llena de seres queridos para luchar por sus ideales de una forma tan altruista y que al final solo le llevó soledad y desconsideraciones, me crea una admiración tan grande, pero también muchísima pena. Pero bueno, dicho esto, espero que hayas disfrutado esta pequeña biografía con nosotras. Si te interesa este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.